situación de Argentina y entender también que Argentina atravesó también por un proceso de oposición de parte de la sociedad, de los de cultura, inclusive del obispo de ese entonces, que luego se convirtió en el actual papa, que también hizo oposición al matrimonio igualitario, inclusive diciendo que era una lucha de Dios contra el diablo. Entonces, claro, había un antecedente y un contexto cultural bastante fuerte, muy similar también al que ha vivido el Ecuador en este proceso. Y sin embargo, la respuesta de Bruno Lindi ante algunas consultas que se hicieron de si era momento o no de luchar por el matrimonio igualitario, si era oportuno o no, si era preferible mejor esperar a que la sociedad vaya evolucionando, cambiando antes de pensar en crear esta lucha. La respuesta de él fue tajante y dijo: no podemos esperar a que la sociedad espere, cambie, evolucione, a que nuestros derechos para que se den. Lo que tenemos que dar es un salto para que esa sociedad cambie y se adapte a las nuevas circunstancias y a las nuevas realidades. Entonces, eso fue lo que hicimos. Esto nos ayudó como insumos. Logramos también tener contacto con quien se convirtió en nuestro abogado patrocinador, que fue Ramiro García Falconi. De hecho, fue linda la coincidencia, porque en ese contexto, que todavía no lo conocíamos a él, y él todavía es editorialista del diario El Universo, él escribió una editorial más o menos por ese mismo tiempo, el matrimonio homosexual como derecho constitucional. Entonces, básicamente en ese artículo depositaba la responsabilidad o la vía para que se dé el matrimonio igualitario en la Corte Constitucional. Y finalmente lo que hicimos fue evaluar quiénes de los que éramos de este colectivo Igualdad de Derechos quería realmente tomar la batuta de ser la primera pareja, entendiendo además la historia de Argentina, que la primera pareja iba a llevar sobre sus hombros una carga inmensa, porque se iba a convertir de alguna manera en el rostro de la lucha y también en el blanco de toda la homofobia de la sociedad y del rechazo. Sin embargo, en ese momento se decidió, tanto personalmente como colectivamente, que Gabriela Correa y yo seamos la pareja. Fue una decisión personal que la tomamos en vista también de que en ese momento también había una situación personal en que queríamos contraer matrimonio, y se juntó el activismo y en ese momento el amor que existió para poder ser la primera pareja y de alguna manera sobrellevar todo el proceso como lo acabas de mencionar, porque finalmente nos presentamos el 5 de agosto de 2013 en un acto en el registro civil solicitando turno para casarnos con todos los requisitos que la ley nos imponía en ese momento para casarnos de manera formal. Y nos respondieron que habíamos cumplido con todos los requisitos excepto con uno: no ser hombre y mujer. Y ahí justamente se dio la discriminación, por la cual luego presentamos esta acción de protección que escaló en primera instancia, negándonos en primera instancia diciendo que nos negaba por Dios, o sea, mencionando a Dios en un estado laico. Luego, al apelar en segunda instancia, la Corte Provincial básicamente nos dijo que todas las personas somos iguales ante la ley, excepto las que de forma natural somos diferentes, es decir, nos negó por alguna cuestión natural que supuestamente teníamos, que no nos hacía receptores de ciertos derechos según esta Corte Provincial. Y finalmente presentamos en junio del 2014 una acción extraordinaria de protección que, aunque llegó a ser admitida a trámite, es decir, que se cumplieron los formalismos y la Corte Constitucional dijo que la iba a tramitar, esto fue en diciembre del 2014, finalmente nuestra causa no fue la que generó, digamos, de manera jurídica la virtud del matrimonio igualitario, sino luego las acciones que fueron llevadas a cabo por la Fundación Pacta, que dos de ellas recayeron en jueces de primera y segunda instancia que decidieron consultarle a la Corte Constitucional directamente, lo que se llama consulta de norma, tanto si la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se hizo pública en enero del 2018, era o no vinculante para el Ecuador, es decir, obligatorio cumplimiento o no. Y la otra consulta que se hizo era si los artículos de las leyes secundarias del Código Civil y del Código de la Ley de Gestión de la Civil eran o no eran discriminatorios en cuanto a que estaban afectando principios de igualdad y no discriminación al solo definir el matrimonio como la unión entre hombre y mujer. Afortunadamente, estas acciones de protección recayeron en jueces que tuvieron la capacidad jurídica y humana de entender que lo que estábamos haciendo era una lucha por derechos humanos, por justicia, igualdad y dignidad. Y finalmente generaron estas sentencias que fueron aprobadas con 5 votos a favor de los 9 que son los jueces, teniendo una mayoría, digamos, con las justas,
pero logramos finalmente que el 12 de junio haya estos dos pronunciamientos, estas dos sentencias que se convirtieron en históricas y que se dé finalmente este encauce de esta lucha que nos tomó muchísimos años y tener finalmente un matrimonio, ya no igualitario, sino un matrimonio, la posibilidad de que todos podamos elegir en total libertad si queremos unirnos, de hecho casarnos, sin que haya una restricción en base a nuestra orientación sexual. Así es, y hemos conocido justamente a Pamela, a quien hemos mencionado mucho en nuestro programa, en nuestras transmisiones, a quien también agradecemos, y como ella menciona, fueron también pues el blanco de estos discursos de odio, de discriminación y de todos estos movimientos y personas antiderechos que han estado en contra de los derechos humanos de la población LGBTIQ+. Pero ahora sí también, teniendo como ya todo este paraguas un poco histórico, también escuchando la voz de alguien que fue parte de la primera pareja que luchó legalmente, formalmente contra el Estado para acceder al matrimonio igualitario, pues comprender qué es lo que se vivió en cambio en Cuenca, ¿no? En primera instancia, porque mucha gente aún pregunta, ¿por qué van a la justicia? ¿Por qué es la justicia la que tiene que reivindicar sus derechos? ¿Por qué es justamente la justicia en este caso la que les tiene que regalar? Mucha gente habla de regalar un derecho, ¿no? Quieren ser más que las personas heterosexuales. ¿Cómo explicarle esto a la gente de por qué las personas LGBTI históricamente han tenido que ir a la Administración de Justicia? Paulina, Catalina. Muchas gracias. Buenas noches, amigos y amigas. Y respondiendo a la pregunta de Pedro, ¿por qué acudir a la justicia para pedir este reconocimiento de derechos que son derechos humanos, que por el simple hecho de ser seres humanos nos corresponde a todos? Entonces, más bien yo diría que, haciendo una analogía, es como que en aquel tiempo que hubo la Segunda Guerra Mundial, en donde los nazis les perseguían a los judíos, es como si le fuéramos a preguntar a los nazis, oigan, ¿ustedes quieren que los judíos sean ciudadanos alemanes? Ellos iban a decir siempre que no, y si es posible le iban a quemar, le iban a torturar, como siempre como lo terminaron haciendo. Entonces, en nuestra sociedad aún se sigue con esa idea de que ser parte de la comunidad LGBTI es inmoral, es sucio, entonces por lo tanto somos perseguidos, somos criticados, entonces, y teniendo una constitución garantista de derechos y teniendo que se supone jueces garantistas de derechos, entonces ¿a dónde se tiene que recurrir en defensa y en reconocimiento de estos derechos tutelados en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, como lo hizo la Corte Constitucional, que además las Cortes Constitucionales son más que nada para proteger los derechos de minorías? Frente a este inmenso grupo de ciudadanas que han estado completamente en contra del avance y el progreso de los derechos humanos, como lo fueron algunos grupos religiosos, otros grupos que por el simple hecho de no entender a la diversidad sexual, de no entender hacia lo diferente. Entonces, por eso es que se recurre a las Cortes. Pero, sin embargo, no es que porque se fue a las Cortes ya se garantizó ese derecho. Por ejemplo, aquí en Cuenca, ¿qué pasó? Se presentaron las acciones de protección. Las dos, en primera instancia, fueron aprobadas, fallando en derecho, con argumentos jurídicos, como lo debería ser. Pero, sin embargo, ¿qué pasa en esta corte, en la Corte Provincial? Que es campeona en revertir sentencias que han sido un hito histórico en los derechos humanos. Revertir, como pasó con el matrimonio igualitario. Y lo peor de todo, en una de esos, es que el tribunal, la sala penal de la Corte Provincial de Justicia, para revocar la sentencia que se dio en primera instancia, recurre a argumentos completamente equívocos, que no corresponden, no son jurídicamente
aceptables, porque esta sentencia debió, para revocarse, basarse en argumentos jurídicos y no empezar a definir qué es hombre, qué es mujer, más o menos, como lo hacen los grupos religiosos, los grupos conservadores, que esto es el hombre, esto es la mujer y no hay más y el resto no existe. Porque esta sentencia, lo que prácticamente para la sala penal de la Corte Provincial de Justicia, las personas transexuales no existen y no tienen derechos. Eso es en pocas palabras. Entonces, no ha sido fácil por el hecho de que ya nos vayamos a las Cortes a pedir justicia, esté completamente garantizado. No, más bien requerimos de jueces y juezas especializados en estos temas, no solo es el hecho de ir y pedir, porque no todos están capacitados en temas de género, en temas de diversidad sexual y de derechos humanos. Entonces, pero también hay que rescatar que hay jueces muy preparados, muy que saben de la cuestión, como fueron los jueces de primera instancia. Así es, y ya lo mencionamos dentro del análisis de independencia también de los 199 años, de este rechazo que había desde las organizaciones LGBTI, de este pronunciamiento en contra de la condecoración de la jueza Jenny Ochoa, también en la cual existía una grave contradicción entre lo que se debería tener como requisitos, que es trabajar en favor de la igualdad, de los derechos humanos, de las mujeres. Sin embargo, pues ella en su momento, sin esta motivación jurídica, pues estuvo en contra no solo de los derechos de las personas LGBTI, sino particularmente de las personas trans. Sí, a eso justamente se me escapó. Eso es indignante ver cómo hoy en la sesión solemne se le da esta presea María Ramona Cordero a Jenny Ochoa, que la que fue parte de ese tribunal. O sea, no entiendo, no me cabe en la mente cómo también alguna vez quisieron dar o otorgaron esta presea a este sacerdote que era abusador de niños. Entonces, o sea, se les premia a las personas que violan derechos, a las que discriminan. Entonces, ¿en qué sociedad estamos? Por favor. Así es, doctora Katy, también pues para analizar, ¿no? Ustedes desde el colectivo jurídico feminista que también estuvieron frente a este patrocinio legal, pues ¿cómo miraron tanto la primera instancia como la segunda instancia? Bueno, muchas gracias. Yo quisiera en primer lugar saludar a los amigos y amigas de Sin Etiquetas, agradecer por la invitación. De manera muy especial quisiera saludar también a Pamela Troya, a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente precisamente en ese proceso de lucha. Nos visitó y Cuenca estuvo presente también en el proceso de difusión, ¿no? Y de compromiso que Pamela Troya desarrolló durante mucho tiempo. Y recuerdo tanto que Pamela Troya comprometió en ese entonces al ex defensor del pueblo, el doctor Luis Urgiles, para el apoyo, ¿no? ciudadano, social, en torno al matrimonio civil igualitario. Esa era una de las cuestiones que nos animaba precisamente de saber que era uno de los jueces que conformaban uno de los tribunales que tenían que conocer la apelación respecto de una de las sentencias favorables hacia el matrimonio civil igualitario. Yo quisiera, contestando la pregunta de Pedro, tal vez indicar que existen normas sexuales y de género que en nuestra sociedad definen quiénes son reconocibles y quiénes no son reconocibles. Lo que hizo la sentencia de segunda instancia en el caso particular de Paulina, el que me quisiera referir, era determinar quiénes son sujetos de derechos y quiénes no son sujetos de derechos. Al afirmar, por ejemplo, que no es que se está discriminando al no reconocer el matrimonio civil igualitario, sino que lo único que se está haciendo era reconocer una realidad biológica diferenciada que hace que el matrimonio sirva para proteger a unos sujetos y desconocer a otros. Lo que se hacía es decir que unos son sujetos de derechos y afincar esos derechos en lo que podríamos llamar genitales físicos, es decir, en un elemento muy endeble para poder reconocer derechos humanos. La sentencia de primer nivel logró analizar a partir de activar los derechos que constan en los instrumentos internacionales de derechos humanos, básicamente en la Convención Americana de Derechos Humanos y la opinión consultiva de la que nos habló ya Pedro,
decir que efectivamente los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen que ser reconocidos como instrumentos vivos, que las definiciones precisamente son definiciones que tienen que adecuarse a las circunstancias históricas, y eso es lo que hacía la Corte Interamericana de Derechos Humanos al afirmar que existen diferentes formas de vivir en familia, que si bien la Convención Americana de Derechos Humanos protege a la familia que está constituida a partir del matrimonio, no es que no pueda proteger a diferentes formas de vivir en familia. Y lo que hacía además era reconocer que el Estado ecuatoriano, cuando suscribe los diferentes convenios internacionales de derechos humanos, asume la obligación de garantizar, por ejemplo, el principio de igualdad y no discriminación, en el caso particular el principio de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI. Esa sentencia, que es para nosotros una sentencia, o esas dos sentencias que fueron para nosotros sentencias históricas, fueron revocadas por una Corte Provincial de Justicia de carácter conservador. Bajándonos un poco del ámbito del derecho y del ámbito de la jurisprudencia, si podríamos hacer una etnografía de lo que pasó, podríamos decir que la sentencia fue dictada en un contexto un contexto tradicional de Cuenca, en un edificio tradicional centenario de la ciudad de Cuenca, patrimonial, en donde tiene ubicada a una imagen que es la imagen de la Virgen María en los altares. Entonces, en un receso que se dio en el momento en el que se esperaba que inicie la audiencia, algunas de las abogadas conversaban qué interesante sería poder plantear una acción de protección para retirar la imagen de la Virgen María colocada en los altares de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Lo que hizo la sentencia de segundo nivel era nuevamente poner en su lugar aquellas ideas, digamos, patriarcales, que dictan únicamente dos sexos. A esos dos sexos corresponden únicamente dos géneros, y a esos dos géneros corresponden dos únicas formas, digamos, de orientación sexual, que es en realidad una, es la heterosexualidad obligatoria o la heteronormatividad. Lo que hacía la Corte Provincial de Justicia de la SUAY era ubicar nuevamente en su sitio a aquellos cuerpos que son disidentes, aquellas sexualidades que no son normativas y aquellos sujetos que están desviados. Y al leer nosotros esta sentencia que fue suscrita por 3 jueces, una de ellas la doctora Jenny Ochoa Chacón, no hacemos sino revivir aquellos recuerdos que nos plantea, por ejemplo, Anne Fausto Sterling. Ella comenta que en 1970 en Inglaterra se presentó a las Cortes, por eso era interesante la pregunta que hacía Pedro al inicio, ¿no? ¿Por qué es que las personas LGTBI acuden a la justicia para hacer que se reconozcan sus derechos? Ya Paulina lo dijo. En 1970 un sujeto X, Corbett, le demandó la nulidad del matrimonio que había contraído con una persona transexual. Y el juez, para decidir a favor de la anulación del matrimonio, dijo cosas como que es el acto sexual la institución a partir de la cual se edifica la familia, que la familia además tiene que tener un tema esencial, que es básicamente la convivencia heterosexual natural como elemento fundamental para la constitución de esta familia. Y si leemos de esos argumentos de 1970, es decir, del siglo anterior, y los comparamos con los argumentos de la sentencia de segundo nivel que revoca la decisión que en principio había reconocido que se vulneró el derecho de Paulina contra el matrimonio, prácticamente son los mismos. Hablar de que existen elementos naturales que definen el deber ser de las familias, que existen elementos biológicos naturales que definen qué es una familia, qué es un matrimonio, pero lo más grave es que a partir de elementos naturales, la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, naturales entre comillas, está definiendo qué es ser sujeto de derechos y qué es no ser sujeto de derechos. Está prácticamente poniendo en los márgenes a sujetos que considera la Corte, la sentencia, el tribunal
como desviados, no dignos de la consideración estatal. Por eso es que nos duele que actualmente el Consejo Cantonal haya reconocido la labor de alguien que suscribió una sentencia que es abiertamente discriminatoria de los derechos, en este caso de una mujer trans, pero de los sujetos que no se adecuan o no se adecuan a la norma. Así es también, Paulina, poder comentar a la ciudadanía, ¿no?, un poco de cuál es la exigencia, las exigencias que hay también desde los movimientos LGBTI, ¿no? Si bien se judicializan estos casos para que se reivindiquen estos derechos, ¿cuál es la realidad de las parejas LGBTI? ¿Cómo es convivir con tu pareja como una chica trans o para las personas del mismo sexo igual? Dentro de una sociedad que la leemos como conservadora, que la miramos como LGBTI fóbica como tal, ¿es todavía, aún existe igualdad en las calles? ¿No hay discriminación? ¿Se puede generar, en este caso, tener afectos en el espacio público sin tener ese miedo o ese temor? ¿O todavía, a pesar de todos estos derechos que existen, todavía existe esa discriminación fuera? Considero que aún en nuestra sociedad queda mucho por hacer. Más que nada hay que sensibilizar en temas de diversidad sexual a la población en general, y creo que justamente la sentencia del matrimonio igualitario más bien abre las puertas para que la gente sensibilice de una manera formal, porque materialmente todavía, como vuelvo y repito, estamos muy lejos de eso. Entonces, para mí, estar con mi pareja no he tenido mayor problema en las calles, pero he conocido de casos y casos que es terrible, no solo en las calles, sino en los espacios laborales, en los espacios públicos, en las instituciones. No es fácil. Por el simple hecho de que ya le identifiquen como una persona de la comunidad LGBTI, principalmente, a veces, si no es de una forma directa, un ataque directo, a veces es con el simple rechazo, con el simple gesto, porque consideremos que a veces no es necesario decir una palabra, pero con el solo acto de torcerte los ojos, de cruzarte la calle, de no acercarte, no dirigirte la palabra, a veces también son sanciones más terribles. A veces el castigo moral es el más terrible que el mismo castigo físico. Yo considero, para mí, desde ese punto de vista, que es eso. Entonces, a veces no darles oportunidades laborales, como vuelvo y repito, o en el trabajo empezarles a marginarles, es una sanción que, sin embargo, sigue ahí latente, que queda mucho por hacer. También, doctora Katy, hay mucha gente que pregunta, ¿no? Y ha dicho, por un lado, por ejemplo, argumentos jurídicos, digámoslo, en contra de estas sentencias, ¿no? De que se ha roto la seguridad jurídica dentro del país, que la Constitución que las y los ecuatorianos votaron en 2008 decía claramente matrimonio entre hombre y mujer. Mucha gente que ha dicho también que existe una extralimitación por parte de las juezas y jueces que votaron a favor del matrimonio igualitario en la Corte Constitucional. ¿Qué decirles a estas personas que mantienen estos argumentos? ¿Qué es realmente lo que pasó con estas sentencias? Es decir, ¿por qué se vuelven inconstitucionales el artículo 81 del Código Civil, el artículo 48 de la Ley de Gestión de Identidad de Datos, y por qué ahora se puede interpretar el artículo 67 de la Constitución de una manera más amplia? Bueno, previamente a contestar los aspectos jurídicos, yo podría decir que no existe una forma estrictamente jurídica de proceder. Siempre lo jurídico está enlazado con argumentos políticos, y me refiero a políticos cuando pongo en el centro del debate al poder. Es decir, en la sentencia de la Corte Constitucional vamos a encontrar dos tipos de argumentar, pero no quiere decir que los dos tipos de argumentar no sean jurídicos unos y los otros sí sean jurídicos. Lo que pasa es que en el caso del voto de mayoría, lo que vamos a encontrar es que existen argumentos jurídicos que están a favor
de la democracia, que están a favor de los derechos, que están a favor de la igualdad de oportunidades y que están a favor de la no discriminación. Unos derechos que son reconocidos a una categoría de personas, que les son privados a otra categoría de personas, se convierten en privilegios. Y ya dijimos al inicio que afincar o sustentar el ejercicio de derechos en lo que son los genitales físicos implica un argumento muy endeble para conceder o negar derechos. Ahora, desde el punto de vista jurídico, si podríamos decir estrictamente jurídico, aunque mi tesis es que nunca habrán argumentos estrictamente jurídicos, podríamos nosotros decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la opinión consultiva, lo que hace es mostrar que las instituciones jurídicas no pueden permanecer como instituciones jurídicas afincadas en el tiempo, que el tiempo y las condiciones históricas hacen que esas instituciones jurídicas puedan ampliar su contenido. Si bien en algún momento se configuró la institución del matrimonio como una institución a la que se hacía depender de la relación de un hombre y de una mujer, no obstante, ese momento histórico es un momento histórico que ya no tiene vigencia en la actualidad. Decir que una institución como el matrimonio o cualquier otra institución únicamente puede hacerse depender de una relación heterosexual o de una definición de una determinada categoría de sujetos, en este momento es anacrónico. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la opinión consultiva, dice que hay diferentes formas de vivir en familia, que el matrimonio o la forma de constituir una familia a través del matrimonio es una forma válida y legítima de constituir una familia, pero no es la única. Pensar que además esta institución pueda únicamente amparar a la relación de un hombre y de una mujer estaría en este momento francamente discriminando las relaciones de sujetos diversos para la norma heterosexual o para la heteronormatividad. Pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea que esa definición que consta en la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, no sería la única forma de protección. Esa misma definición consta en nuestra Constitución. Entonces, la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto, es una interpretación válida en este momento para adecuar la normativa constitucional y la normativa legal a una realidad histórica que demanda la igualdad y la no discriminación. A mí me parece muy importante decir que cuando habíamos hablado al inicio de sujetos que se apartan de la norma, en realidad lo que estamos diciendo es que existe un poder estatal que hace o que pone en los márgenes a unos sujetos que no se adecúan a la norma o a la heterosexualidad o a la heteronormatividad. Entonces, sí, la Constitución y sus derechos interpretados progresivamente, además dentro de los principios de igualdad y no discriminación, lo único que pueden permitir es el ejercicio pleno de los derechos por parte de todas y de todos, por parte de todes. Hacerlo de manera diferente únicamente lo que estaría es legitimando viejos o arcaicos o tradicionales conceptos que están limitando el ejercicio de unos derechos para un grupo de la población que no es considerado como sujetos. Cuando Paulina menciona que hay afectaciones a los derechos de las personas trans, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la sola percepción de las identidades trans ya ponen en vulnerabilidad a determinados sujetos. Por ejemplo, algunas personas, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en la cárcel. Yo siempre presentaba mi cédula de identidad y nunca tuve miedo a ser delatada o no. Pero existen muchos sujetos, muchas personas que pueden permanentemente y cotidianamente sentir que la presentación de su documento de identidad le va a delatar. ¿Y qué significa ser delatado? Que no pueda haber esa concordancia entre el sexo biológico reconocido en los registros del Estado, claro, con el ejercicio pleno de sus derechos. Nunca tuve yo esa sensación de llegar a ser delatada. No obstante, todas mis interlocutoras
las mujeres trans con las que tuve la oportunidad y el honor de trabajar en la cárcel, permanentemente veían sus derechos en amenaza por presentar el documento de identidad o por el trabajo que desarrollaban en las calles, básicamente el trabajo sexual. El ejercicio de sus derechos se ve permanentemente amenazado. Básicamente, mis interlocutoras, recuerdo yo, que me decían que a muy temprana edad fueron prácticamente expulsadas de sus familias. Ellas tuvieron que salir a conocer este mundo, como ellas decían en sus propias palabras, fueron expulsadas de sus familias. Sus familias fueron constituyéndose básicamente en la calle, en el tránsito, en el viaje. Fueron familias básicamente que no estaban constituidas por lazos de sangre, entre comillas, o lazos biológicos. Fueron familias que se constituían por lazos de afecto, de trabajo, de apoyo mutuo, de identidad, etc. Muchas de ellas no lograron terminar los estudios secundarios, y sus estudios secundarios o estudios primarios o secundarios no se lograron terminar, y eso hace que permanentemente vivan en situación de precariedad. Hace algunas semanas estuve en Quito en un encuentro feminista latinoamericano y del Caribe sobre justicia, y en la mesa en la que yo me encontraba, por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir con Purita Pelayo, y ella nos comentaba que alrededor de 50 mujeres trans que fueron parte de la demanda de despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, actualmente quedan 10 o 12. Eso nos habla de que existe una esperanza de vida mucho más corta para las personas trans, para las mujeres trans. Entonces eso nos habla de una situación de precariedad. ¿Cuándo estamos en situación de precariedad? Cuando no existen vínculos familiares, sociales, estatales, de derechos que nos permitan vivir con dignidad. Y si eso ocurre actualmente, porque no es que esa situación se ha terminado, ¿no? En el caso del matrimonio civil igualitario, creo yo que es una demanda y una conquista legítima, aunque estoy consciente de las críticas que se hace también a la lucha por el matrimonio civil igualitario. No obstante, me parece a mí que fue un ejercicio de libertad lo que se hizo a partir de las demandas presentadas ante la justicia, y lo que nos habla también es de la necesidad de seguir trabajando para la consecución de diferentes derechos a los que jurídicamente o en la realidad social no se logran todavía disfrutar a plenitud. Exactamente. Yo también, acotando algo, pienso que la seguridad jurídica del Estado jamás estaría en riesgo mientras sea para la protección de derechos humanos. Nunca, 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 porque siempre el ser humano es el fin y no la seguridad jurídica. Lo que tenemos que ver es que los estados, las constituciones, la ley siempre tiene que buscar en esa progresividad de derechos, no en esa regresividad, y por justificar que por la seguridad jurídica no se puede vulnerar derechos. Eso nomás. Así es, Pauli, y también ya para ir finalizando, igual queríamos mirar cuáles son los desafíos actuales, ¿no? Si bien desde el 12 de junio se vuelve constitucional el matrimonio en su acceso para personas heterosexuales y no heterosexuales, y luego también ya se dio esta regulación ya más a nivel reglamentario para que igual no exista ningún problema a través de los servidores o servidoras públicas en el registro civil. Han habido ya varias parejas que han accedido al matrimonio, ¿no? Otras tantas que estarán tal vez en un futuro yendo a accederlas, pero que si no lo harán será tal vez una decisión personal, más ya no un tema estatal que niegue este derecho. Hay personas que han criticado, ¿no?, al matrimonio desde esta construcción heteronormativa que tiene, ¿no?, como tal. Sin embargo, también en esa misma lógica, cuando se dio ya el primer divorcio igualitario, por así decirlo, hubieron muchas críticas, ¿no? Hubo también esto que la gente decía, no, pues si han querido solo para casarse para el ratito, esto ha sido nomás, etc. Sin embargo, las tasas de divorcio han aumentado en los últimos 10 años de una manera significativa, siendo en este caso solo las personas heterosexuales quienes lo realizaban, ¿no? Pero no había esta crítica, ¿no? No había esta moralidad tampoco desde la que se enunciaba este tipo de discursos. ¿Qué es lo que
te hace pensar a ti también, ¿no? Esta lógica de juzgar también ya cuando la persona toma una decisión porque es autónoma para hacerlo, ¿no? Justamente es una crítica absurda, yo creo. Justamente me acuerdo conversando en la universidad sobre justamente este tema, y un compañero decía, pero ¿y qué les garantiza? O sea, y ahora se casan, ¿y quién les garantiza que van a ser felices toda la vida? Nadie, porque los y las LGBTI somos tan humanos como los heterosexuales y como cualesquiera, y estamos predispuestos a todo lo que le puede pasar a un ser humano, y punto. Se puede haber peleas, puede haber disgustos, simplemente ya no queremos seguir casados, puede haber de todo, porque no es porque somos de la comunidad LGBT y estamos etiquetados en un mismo patrón de conducta y ya sabemos cuál va a ser el resultado. No, por eso somos diversos, no solo en la sexualidad, sino en la naturaleza humana en sí. Sí, pues, y en esta misma lógica también viendo como cuáles podrían ser los avances, los desafíos, doctora Katy, también, ¿usted cree que es viable en este momento con la Corte Constitucional que se tiene, tal vez con un poco ya de la apertura de la mente conservadora de la sociedad ecuatoriana con estos temas, de que en los próximos años podemos hablar ya de una adopción homoparental? No deberíamos Cuestionar. no, quiero decir, no deberíamos poder, sino deberíamos deber. Yo creo que el momento en el que reconocemos que hay diferentes formas de vivir en familia y de que no necesariamente la heterosexualidad tiene que determinar la capacidad de apoyo, protección, cuidado que requieren los niños y niñas, pues esa tendría que ser nuestra lucha, nuestra demanda. Personalmente creo que cuando hacemos o presentamos este tipo de demandas, lo que estamos haciendo es ampliar el contenido de la ciudadanía. Podríamos llegar a hablar de la ciudadanía sexual. El momento en que sacamos de los confines de lo privado, de lo doméstico, de lo familiar, el tema de los derechos y los ponemos en el debate de lo público, estamos, yo creo que ampliando la ciudadanía, no solo la ciudadanía tradicionalmente considerada, sino la ciudadanía sexual. Y yo quisiera decir que considero fundamental precisamente hablar de los derechos y del cuidado como un principio de las familias, de la sociedad, de las comunidades, que no podrían nuevamente circunscribirse a lo que hemos hablado al inicio de esta entrevista, como lo que son los genitales físicos, digamos así. Nuevamente, afincar el tema de los derechos y de la capacidad de cuidar y de proteger en los genitales físicos es algo muy endeble. Nuevamente vemos que es un tema de mucho... de una base que no es una base sólida. Me parece a mí también que, si bien va a ser un recorrido largo, es algo que ya en la realidad social se está dando. Pedro nos hacía una buena pregunta al inicio, ¿no? ¿Por qué es que se llega a los tribunales de justicia? Es cuando en la realidad social se han empezado a ejercer esos derechos. En realidad la ley dice que, o decía antes de la sentencia y de la sentencia de la Corte Constitucional, que el matrimonio es únicamente para el hombre y la mujer. No obstante, la realidad social muestra que las familias son diversas, que existen diferentes formas de vivir en familia, y la realidad social ya muestra que existen parejas del mismo sexo, se puede decir así, que están cuidando a niños, a niñas, adolescentes, y que no es el tema de la orientación sexual algo que pueda definir la calidad o la capacidad de cuidar y de acompañar el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando Pedro nos dice por qué la mira se pone mucho más alerta cuando se está planteando el tema del divorcio, o también con el tema del cuidado de los niños, es lo mismo que pasa con el tema del ejercicio del derecho, de los derechos políticos de las mujeres. Las mujeres que están ocupando espacios de decisión y que están en el ámbito público político están también sujetas a mayor visibilidad, ¿no? A mayor
demanda social y ciudadana. Pasa lo mismo con el ejercicio de los derechos de las personas LGTBI. Ojalá, en aspecto, yo digo, cercano, podamos hablar de cortes de justicia menos conservadoras, menos afincadas en valores muy endebles para decidir el tema de derechos, y ojalá podamos, ojalá en un futuro no tan lejano, plantear la necesidad de que el cuidado, la protección, el acompañamiento, el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes no puede estar afincado en la heterosexualidad. Es que eso justamente, este cuestionamiento de que por qué los LGBTI no pueden adoptar niños, tiene un trasfondo de intolerancia, de la moral, de esa moral absurda que trata de hacer como que nada pasa dentro de la sociedad, frente a una sociedad en la que en la realidad está sucediendo. Hay compañeros y compañeras que tienen sus hijos, sus hijas, crecen y le dan buenos ejemplos de valores, de principios. ¿Quién nos garantiza que porque es heterosexual no tienen garantizado esos niños una infancia y un desarrollo pleno? Nadie. ¿Por qué? Pensemos, los LGBTI, ¿de dónde venimos? De parejas heterosexuales. Entonces, es absurdo, como una vez repito, de que se piense, que la homosexualidad, que ya les van a enseñar, que ya les van a transmitir, la orientación sexual de identidad de género, como siempre he dicho, no se contagia, no se transmite, no se aprende, no se enseña, es innato al ser humano. Entonces yo no sé, son ideas absurdas, descabelladas, una mente llena de temores y llena de prejuicios que tienen esa forma de pensar. Así como hay heterosexuales capaces de criar a niños, niñas, también hay LGBTI capaces y no capaces, porque los heterosexuales también hay gente que no es capaz y que no debería criar niños porque por su tipo de vida, no sé cómo lleva. Entonces, así mismo también, entonces, no encajemos a la comunidad LGBTI a todos en el mismo cajón. Hay de todo en todo, como una vez más vuelvo y repito. Pedro, tal vez si me permite, lo único que quisiera decir, una crítica que sí comparto es la crítica referida a juntar la palabra amor con la palabra matrimonio. Soy una defensora del matrimonio civil igualitario, pero no la afinco en el tema del amor, yo personalmente. Yo creo que las personas LGTBI, como cualquiera, tienen derecho a acceder a figuras como las del matrimonio. Tal vez creo que estratégicamente se le llegó, por ejemplo, al tema de la consigna amor es amor. No obstante, cuando se liga la palabra amor al contrato de matrimonio actualmente, sean o no sean personas heterosexuales, yo creo que estamos ahí cometiendo un error, porque el matrimonio no necesariamente tendría que ser un contrato afincado en el amor, sino pueden existir otros intereses. El amor ha sido como tradicionalmente ligado a la figura del matrimonio, y por eso es las críticas, exactamente, ¿no? El amor romántico, por eso es las críticas al tema del divorcio, cuando el divorcio es otro de los derechos que tenemos todos y todas para ejercer la libertad. Entonces, esa es una crítica que yo sí me permitiría hacer, ¿no? Claro, perdóname, despojando al matrimonio de los sentimientos, ¿qué queda? Un contrato. Y ese contrato es el que se nos fue negado por muchos años por el simplemente hecho de ser diverso y diferente. Así es, agradecemos este segmento LGBTIQ+, tanto a la doctora Catalina Mendoza, así como a Paulina Urgeles y Pamela Troya, que estuvimos vía telefónica, y ahora sí vamos con este último segmento. Ya para cerrar la noche de hoy, pues, dentro del segmento cultural, una pequeña invitación justamente a un evento que se va a realizar o que se está realizando ya en la ciudad de Cuenca en el mes de noviembre, el Rural Fest. Para eso estamos con Sebastián Trujillo, él está a cargo de la parte de los murales dentro de este festival. Sebastián, bienvenido. ¿Qué nos puedas contar así súper rápido? ¿Qué es el Rural Fest? ¿Qué días se van a hacer? ¿En dónde? ¿Y por qué el Rural Fest? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sebastián Trujillo, soy muralista y como ya lo mencionaste, yo soy la persona a cargo de la elaboración de los murales. Justamente hoy terminamos de pintar el mural en
Sayausí. Fueron 3 días de intenso trabajo. Hemos hecho un previo estudio en las comunidades junto con las personas encargadas de cada parroquia, y ha sido súper chévere como que llenarnos de lo que caracteriza a cada parroquia. Hemos hecho composiciones netamente que tengan que ver con la localidad. Entonces el Rural Fest es un festival hecho por jóvenes que tienen colectivos en cada parroquia. Entonces se va a desarrollar esta semana los 3 murales, el uno que ya concluyó en Sayausí, los 3 días siguientes vienen en Baños, y el jueves, viernes y sábado sería en Nulti. El domingo de la semana siguiente es la inauguración de los 3 murales simultáneos, y posterior a esto entonces se van a realizar conciertos. Tengo la certeza de que viene Guanaco, es uno de los artistas. Va a haber electrónica, Humano DJ, y sé que van a haber muchas bandas más a cargo del festival. ¿Cómo podemos enterarnos del festival? Sé que es del 16, 23 y 30 de noviembre en Baños, Nulti y Sayausí. Entiendo que los conciertos son en esas fechas. Sí. ¿Cómo nos podemos enterar un poco más de la agenda de estos eventos? Chévere. Pueden entrar a la página de Facebook, precisamente está como Rural Fest. Ahí es donde estamos posteando y estamos compartiendo cada una de las actividades. Como lo mencionaste, es el 16, el 23 y el 30, que ya será la inauguración en cada parroquia de estos murales y con artistas. Muchísimas gracias, Sebastián. Amigos y amigas, invitadísimas a este Festival Rural de Jóvenes. Justamente tenía entendido pues que la idea también es un poco descentralizar las fiestas de Cuenca y mostrar también la parte cultural, los atractivos y el rescate de tradiciones de cada una de las parroquias rurales de nuestro cantón. Sin más, pues invitarles a que vayan a la página de Rural Fest, contarles que seguimos con la página de Sin Etiquetas bloqueada, censurada. Pues es una pena en realidad que la censura siga de esta manera, pero no me extraña después de haber visto el día de independencia, de conmemoración de independencia, la ciudad cercada. Entonces, gracias Juan Andrés por habernos acompañado en los controles, a la Suprema Estación por ser nuestra casa domingo a domingo. Pedro. Así es, y también recordarles a todos que pueden descargar el primer cómic queer que lo producimos y que fue lanzamiento este día miércoles 30 en el Palier, a quien agradecemos también a Tati, a Germán siempre por el espacio. Y pues recuerden que a través de www.kaleidos.es pueden entrar, mirar un poco más de lo que fue esta breve cronología legal que lo damos también en el cómic, esta breve introducción y a la final esta historia de la que esperamos que muchas personas de la población puedan identificarse desde esta cotidianidad, desde esta historia de 2 chicas lesbianas que tienen que vivir durante este proceso de la despenalización y de todas las victorias legales y constitucionales que el Ecuador ha tenido en materia de derechos humanos de la diversidad sexual. Así que igual, muchísimas gracias a Kaleidos, al Human Rights Campaign por este lindo proyecto que esperamos terminarlo la próxima semana, que estaremos con nuestra última entrevista LGBTIQ+ de la memoria, en la cual estaremos hablando sobre niñez y adolescencia trans y estaremos hablando sobre los delitos de odio que también se dan en contra de la población. Gracias. Muchas gracias. ¿Y qué hay que hacer para que le desbloqueen la página? Tenemos idea. O sea, tenemos que apelar en Facebook, pero nada así. De domingo en domingo nos tienen así. Y no será Se de supone la que el día ya nos habilitaron y total, boom, de nuevo censurado. Yo presumo que hay un bot que denuncia así automáticamente, ni bien publicamos algo, porque no me parece que alguien esté así como tan feliz. Pero Sí, no. Y ahora entonces usted está grabado. ¿Y dónde se ve entonces? me grabé el audio. Solo tenemos el audio, no tenemos video, no tenemos transmisión en vivo. Es que están... En la